llamo Javier Pérez Segura, soy uno de los miembros del grupo Arte, Comunicación y Ciudad. Y bueno, es para mí un placer presentar hoy a Pol Aubert, que nos va a dar una conferencia sobre imagen de la ciudad, sobre todo de Madrid en los 20 y los 30. ¿Quién es Pol Aubert? Bueno, pues he estado pensando mucho cómo presentarlo. Y quizá lo mejor sería empezar diciendo que es uno de los últimos grandes hispanistas que hay en el mundo. Esta es una profesión de riesgo, como él sabe, y cada vez hay más intrusismo profesional, ¿no? Algunos datos suyos. Bueno, ha construido una carrera impresionante durante décadas y basándose en líneas de investigación variadas como pues, historia contemporánea de España, historia de la literatura española contemporánea, historia de la prensa, historia de la cultura, historia de las relaciones culturales entre España y Francia. Bueno, su tesis de Estado tuvo lugar en el año 95 y versaba sobre los intelectuales españoles y la política del primer tercio del siglo XX, y fue dirigida por Josep Pegués, que es un personaje, aparte de ser un mito para todos nosotros, es un personaje muy importante en su vida porque bueno, pues, aparece en varios momentos importantes, ¿no? Respaldándole y dándole fuerzas para que él siguiese luego. En la actualidad, pues bueno, pues ha dirigido más de una decena de tesis y otras tantas están en proceso. Es un currículum que cambia cada semana, más o menos, y por eso, bueno, también tenemos la suerte de contar con él. Está vinculado a la Complutense. Fue profesor asociado en Historia Contemporánea en el departamento de nuestro edificio, de mi edificio, diríamos, entre el año 91 y el 97, y también estuvo aquí, en Ciencias de la Información del 2004 al 2006. Fue director de la Casa de Velázquez desde el año 91 al 97, y bueno, pues también es director de diversas revistas. Me gustaría destacar el Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, que nació en el año 85, son 30 años de una publicación muy prestigiosa que él pues ahora lidera y abandera, ¿no? Es miembro además de una infinidad de consejos científicos de revistas, está muy vinculado a la Fundación Ortega y Gasset, ahora Ortega Marañón, desde hace no tanto, pero también bueno, pues a revistas del CSIC, de la Universidad de Barcelona, de Salamanca, de Aix en Provence, etc. Querría destacar también algunas publicaciones suyas. Por ejemplo, el trabajo excelente que hizo coordinando junto a Alicia Altet sobre la revista Triunfo, que se publicó en el año 95, y bueno, pues pensé que quizás lo más sensato sería recabar algo de información de los últimos años, o publicaciones que ha firmado en general en solitario en los últimos 5 o 6 años. Por ejemplo, en el 2008 realizó la traducción al francés de La deshumanización del arte, seguida de Ideas sobre la novela, junto a F. Giustiniani. En el 2010 publicó en solitario La frustración del intelectual liberal, España 1898-1936, y en 2014, en colaboración con Eduardo González Calleja, bueno, pues una de sus últimas intervenciones, Nidos de espías, España, Francia y la Primera Guerra Mundial, un libro publicado por Alianza este mismo año. Bueno, pues sin más les paso a Pol Aubert y le reitero mi agradecimiento y de todo el grupo por haber aceptado tan gentilmente trasladarse para estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Pol. Pues yo le agradezco al profesor Pérez Segura esta presentación tan cariñosa, porque ha puesto el listón muy alto, ¿no? Y ahora hay que estar a la altura de lo que ha contado. Pero bueno, da gusto, claro, que te presenten de esta manera. Ahora a ver si está justificada esta presentación. Yo no voy a proyectar absolutamente nada, solicitaré la imaginación de todos, pero no suelo proyectar imágenes. El título que propuse es Madrid, años 20 y 30, y con interrogativos, una capital cultural. Y la verdad es que Madrid no es capital todavía en el año 30. Lo es oficialmente la Constitución de la Segunda República. Antes la gente lo cree, pero no, oficialmente no lo es. Madrid es la villa y corte. Y al afirmar su ambición de ser capital, la atracción que ejercía Madrid en el arte
y en la política, y el protagonismo que confería a los que atraía estaban finalmente justificados. Y vamos a interrogarnos sobre este término. ¿Qué significa ser capital, pues? ¿Capital de qué? El juego de palabras es fácil, lo hicieron ya algunos. Capital del capital, dirán los economistas. Es decir, que es capital cuando deja de ser Villa y Corte, es decir, cuando deja de presentarse como una ciudad parasitaria, que vive sobre su comarca, que agota la comarca en vez de permitirle desarrollarse. En la corte, pues alternan dos tipos de individuos, los cortesanos y los mendigos, gente que no trabaja. Más allá del concepto político-administrativo de una gran ciudad, de la memoria de las calles y del recuerdo de una tradición, la emergencia de su potencial simbólico se confunde hasta los años 30 con la de unos intelectuales dispuestos a encarnar la oposición al régimen y la proclamación de la República Nueva, antes de llegar a ser el símbolo de la resistencia a la rebelión militar. Hace falta estudiar, pues, una práctica y sobre todo una voluntad de las élites de adueñarse de una abstracción para inventar un territorio en el que estribe el ritual urbano de quienes le confieren una señal de identidad propia en un país rural confrontado a una referencia cosmopolita que empieza a imponer sus imágenes de lo que se suele llamar la modernidad. ¿Cómo viven los intelectuales esta ciudad? Esta les confiere un sentido orgánico de la vida que les ayude a cultivar su yo social con la aparición de las masas, o se sienten víctimas de una existencia mecanizada en cuanto se dan cuenta de que sin duda la gran ciudad consume más que produce. ¿Qué hacen pues estos intelectuales en Madrid? Dicho de otra manera, ¿logra Madrid hablar el lenguaje de la modernidad? Llega a ser ciudad del consumidor, ciudad del productor, es un mercado, es una ciudad comercial, es una ciudad de funcionarios, ciudad de los bancos, de los consejos de administración, de los grandes grupos de prensa, de los editores, y acaba siendo, por consiguiente, ciudad administrativa, capital del capital, porque ahí está el poder y atrae, naturalmente, los consejos de administración. Pero es una ciudad peculiar. Llega a ser capital. La pregunta que va a guiarme es la siguiente. ¿Llega a ser capital simbólica? La impresión que tengo es que ni siquiera llega a ser capital del ocio. Y sin embargo hay una cultura urbana en Madrid a partir del momento en que existe una reproducción industrial posible y una explotación comercial. Este Madrid dispone de un plan global articulado de crecimiento, es el Plan Castro, que asigna a la vieja ciudad un nuevo recinto limitado por un gran paseo. Las calles cuadriculadas del nuevo recinto, de norte a sur y de este a oeste. A ambos lados de la Castellana habrían de ir las clases altas, el barrio de Salamanca, construido con dinero repatriado de Cuba, estaría ocupado por una clase media acomodada y en la zona sur se encontraría la clase obrera. En 1930 este plan está casi terminado. En su punto norte acogerá a un amplio grupo de profesionales e intelectuales que pertenecen a la élite progresista republicana. El núcleo central, recién roto por la apertura de la Gran Vía,
pero en el que todavía hay de todo, rodeado por 3 núcleos: artesano y obrero en los barrios del sur, de profesionales y empleados, funcionarios y estudiantes en los barrios del norte, y una ciudad residencial y oficial en el este con edificios públicos. ¿Y el oeste? Pues el oeste, curiosamente, lo comprobarán varios periodistas como Corpus Barga, por ejemplo, el oeste pertenece al dominio real y por consiguiente no se desarrolla como debiera. En cuanto a los intelectuales, se mueven pues en un cuadrilátero que va de Nuevos Ministerios a la calle del Prado y Atocha, y aprovechando el plan urbano de construcción de algunas colonias con viviendas unifamiliares y casa jardín, empiezan a alojarse en la colonia El Viso, por ejemplo, cerca de la Institución Libre de Enseñanza, de la residencia de estudiantes y el hipódromo. Madrid atrae a los intelectuales, pues, a principios del siglo. Se trata, sin embargo, de una atracción paradójica, porque van a comprobar rápidamente que es una aldea, una ciudad sin terminar, dotada de una vida intelectual superficial en el ambiente desmoralizador de la Restauración. Estos intelectuales que supo atraer Madrid no dejan de denigrarla, y podemos estar sorprendidos al comprobar que finalmente Madrid, mal que bien, en 3 décadas se afirma como centro intelectual y luego como capital política. Desde mediados del siglo XIX hay una lógica que impulsa a cualquier joven que tenga ambiciones intelectuales o políticas a ir a Madrid. Si bien aparece pronto otra que conduce a las generaciones posteriores a salir de España, a menudo gracias a las becas de la Junta para Ampliación de Estudios a partir de 1908, para conocer las últimas corrientes del pensamiento europeo. Este doble movimiento, centrífugo y centrípeto, la satisfacción de aquel deseo imperativo de ir a la capital y luego viajar a Europa, que sienten desde su provincia tanto los jóvenes del grupo finisecular como los de las generaciones posteriores, no tiene en España la misma significación que, por ejemplo, en Francia, donde toda vida intelectual está supeditada al centralismo político y cultural de París. Hubo en España otros polos de atracción intelectual cuya importancia no puede menoscabarse. Oviedo, en el dominio universitario a finales del siglo XIX, Valencia, en lo que a lo político se refiere, a principios del siglo XX con el blasquismo, naturalmente Barcelona en el ámbito político e ideológico, puesto que estuvo dotada la ciudad de un proyecto cultural y político autónomo. Incluso Barcelona pudo servir de punto de referencia y de modelo de desarrollo para algunos intelectuales madrileños. Recordemos lo que profetizaba Juan Ramón Jiménez: Madrid de hoy, pueblo de la Mancha que muere, ciudad catalana que nace. Pues puede afirmarse que hubo intelectuales catalanes que se expresaban únicamente desde Barcelona y en catalán. Yo creo que no, que el centralismo impuso su lógica. Los intelectuales catalanes y o catalanistas, como Gabriel Omar, Marcinho Domingo, Luis de Zulueta, si bien adquieren inicialmente un protagonismo intelectual y político en Barcelona, desarrollan luego gran parte de su actuación desde Madrid, de tal manera que la mayor parte de su producción periodística e ideológica la encontramos, la buscamos en la prensa madrileña. Sencillamente,
porque el éxito no depende exclusivamente de la permanencia en Madrid, pero porque la estancia en Madrid convierte a estos escritores y periodistas en intelectuales famosos. La historia y la sociología de los intelectuales españoles se confunde, pues, a menudo con la de este centro administrativo, político y cultural que representa a Madrid en la sociedad nacional. Y el estudio del campo intelectual, en el momento en que se está definiendo y vertebrando en relación con el ámbito político, pasa, pues, por un estudio sociopolítico de la capital. Sin embargo, al llegar, muchos están decepcionados. En un lugar de la Mancha cuyo nombre es Madrid, está asentada la capital oficial de España. ¿Qué visión tienen aquellos muchachos de adopción, madrileños de adopción, de origen periférico, todos? Construido entre dos territorios del patrimonio real, carente de tradición y de monumentos, este Madrid sorprende a los jóvenes forasteros. A menudo, frente a esta capital sin tradición histórica, frente a este pueblo sin historia, según la expresión de Manuel Azaña, la primera reacción de estos jóvenes, dotados de una vaga ambición intelectual, que vienen cada otoño a desafiar a la capital como el héroe de Balzac, pensando en qué editorial publicarían sus obras completas, o que vienen a refugiarse, mal que bien temerosos y ruborizantes, en alguna pensión, pues la primera reacción es el desconcierto. Y la pregunta que se hacen es: ¿cómo será posible Madrid en este desierto, en medio de este desierto central? Muchos escritores, desde Juan Ramón Jiménez hasta José Ortega y Gasset o Manuel Azaña, expresan su asombro frente a esta ciudad crecida en medio del campo, invadida de ruralidad, rodeada de huertas, donde se pasa sin transición ni zona pelúdica al labriego absoluto. Y no ocultan su perplejidad frente a este campo en que termina Madrid, a este rastrojo en el que desembocan sus avenidas. Por otra parte, la capital de España es una ciudad cuya relación con su entorno regional permanece inalterada y que sigue ampliando su demanda de productos agrarios hasta practicar el parasitismo económico, viviendo así a expensas de su comarca, en lugar de dinamizarla, lo que constituye naturalmente un caso atípico de desarrollo. De hecho, a consecuencia del crecimiento vegetativo, de la disminución de la mortalidad y de la fuerte inmigración que se produce en estos años, la población de Madrid crece un 35% en tan solo 20 años, entre 1877 y 1900. Pero en 1900 la mitad de la población madrileña había nacido fuera de Madrid. Sin embargo, en los años 30, Madrid llega a ser una capital de poco menos de 1 millón de habitantes, cuando París ronda ya los 3 millones, Berlín los 4 y Londres supera los 8. Como capital de España carece aparentemente de las condiciones necesarias al desarrollo armónico de una gran metrópoli. No controla ninguna zona de influencias, está alejada de cualquier gran ciudad europea, al contrario de Barcelona, que tiene siempre una proyección europea y mediterránea. Es una ciudad que no parece terminada nunca, que siempre está haciéndose y por consiguiente en la que siempre uno cree que queda algo por hacer. Testigo privilegiado de estas transformaciones arquitectónicas y sociales, de lo que llama en 1926 la batalla del cemento y del ladrillo,
el periodista Corpus Barga descubre cada vez que vuelve a Madrid desde París, donde reside entre 1914 y 1930, las extravagancias e incongruencias del crecimiento de la capital. Y lo hace de una manera oficial, es decir, que explique que cuando vuelve a Madrid se paga una visita guiada. Y llega a la conclusión siguiente: Madrid hoy es un campo de batalla. Por todas partes hay barricadas, obras, derribos. Sin embargo, confiesa su añoranza por el Madrid finisecular. Hasta 1914, en que la Primera Guerra Mundial le llevó con prodigalidad las horribles primeras casas de cemento. Madrid era un pueblo bonito, rojo, de ladrillos y tejas. A partir de la segunda década, Madrid entra en un periodo de reformas urbanas. Continúan las obras del ensanche, comenzada en 1892, y algunos asentamientos en el extrarradio que permite la legislación sobre casas baratas de junio de 1911. Pero se prosigue también la construcción de algunos barrios residenciales para la clase media, como los parques urbanizados de la colonia metropolitana o el parque residencia ubicado a la derecha de la Castellana. De la tercera década datan la prolongación de la Castellana en 1926, la construcción de la Gran Vía entre 1910 y 1929, que se irá poblando de cines. Entonces, con prueba de Esteiro, de algunos años a esta parte, Madrid se ha hecho gran ciudad. Las calles de Goya, Serrano, Conde de Aranda se llenan de casas de ricos nuevos, provistas de confort, de instalaciones sanitarias, y ostentan fachadas ornamentadas con cornisas, columnas, rejas, que tanto afligen a Azaña, pero casi podía rivalizar con las fachadas de las casas de la burguesía barcelonesa. En cuanto a los mendigos, a los individuos sin profesión, viven en chabolas en medio de solares sin edificar. Pero el progreso de los transportes cambia la vida de muchos habitantes de los pueblos, de las inmediaciones, así anexionados, no sin dificultad por la urbe, al permitirles instalarse o trasladarse a diario al centro de Madrid. Las líneas de tranvías eléctricos, cuya construcción empezó en 1871, sustituyen a principios de siglo al omnibus tirado por caballos y configuran a partir de 1929 una red radiocéntrica a partir de la Puerta del Sol. Se construye una segunda línea en 1921. El número de automóviles particulares en estos años llega a triplicarse también en la segunda década, aunque el medio más usado es la bicicleta, y luego la moto con sidecar, que se puede comprar a plazos. Sin embargo, el desarrollo de los transportes contribuye a la separación geográfica de las clases sociales, y pese al progreso tecnológico que transforma su estructura y su geografía, es evidente que la expansión espacial de Madrid no es armoniosa, tampoco es lógica. Es una ciudad que en vez de avanzar hacia occidente, avanza hacia oriente, ni lógica ni justa. Los madrileños han sufrido pacientemente que la única parte habitable de Madrid no fuera habitada por ellos. Y Corpus Barga, a quien debemos estas reflexiones, achaca este desarrollo irracional de la ciudad al capricho de los Borbones. En cuanto al extrarradio, lo componen núcleos crecidos a lo largo de las carreteras, en medio de descampados desprovistos de servicios públicos o de instalaciones sanitarias y mal relacionados con la ciudad. Luego el crecimiento de Madrid se establece a través del eje de la Castellana,
Y concluye Azaña: Madrid está sin hacer, porque lo hemos pensado poco. Madrid crece en libertad, como zarza al borde de un camino. Sin embargo, a pesar de estas calificaciones despectivas, la actuación de los intelectuales sobre Madrid, por ser discontinua, no debe menoscabarse. Desde Posada, con su anteproyecto de ley de 1907 sobre casas baratas, pidiendo la intervención del Estado, hasta Besteiro, preocupado por el problema de la vivienda como concejal del Ayuntamiento de Madrid, y naturalmente Azaña desde el gobierno, la presidencia del gobierno, o Marcelino Domingo de los Ríos desde el Ministerio de Instrucción Pública, con sus medidas destinadas a la protección del patrimonio. Desde este mismo ministerio, Salvador de Madariaga crea en marzo de 1934 un patronato cuya misión era velar por la protección de los jardines artísticos, y Felisberto Villalobos funda en mayo del mismo año una Junta de Protección de Madrid encargada de intervenir en toda variación de la estructura urbana de la capital. En efecto, hasta la República, el desarrollo de Madrid, esta gran aldea, según Unamuno, este población mal construido, en el que se esboza una gran capital, como dice Azaña, no es el fruto de ninguna política municipal ni estatal de conjunto. Quiero decir que no hubo expropiaciones de terrenos ni nuevas leyes que las permitieran. Estas eran solo posibles en caso de insalubridad de las viviendas, sino el resultado a veces caótico de iniciativas o de influencias particulares, en las que intervienen a título privado los representantes de los partidos dinásticos que tienden a construir y a urbanizar en los terrenos que puedan ocasionarles mayores beneficios. Algunas compañías creaban las infraestructuras, se construían algunos asentamientos periféricos o colonias al amparo de la ley sobre casas baratas de 1911, aunque iban destinados en realidad a las clases medias, cuando en los años de la Primera Guerra Mundial la crisis de la construcción hará patente la falta de vivienda obrera. Estos despropósitos y estos desconciertos que provoca el crecimiento de la capital le dan a Gómez de la Serna la curiosa impresión, si no de ser un forastero en su propia ciudad, al menos de que no pasará nunca de esta condición ambigua que consiste en ser turista del propio sitio en que nacimos y ser al mismo tiempo un viejo vecino. Tampoco los forasteros entendían esta política, que consistían a veces en urbanizar de manera muy desigual las afueras de Madrid, llegando incluso a edificar altos edificios en lo que hasta la fecha era la periferia, como la avenida Reina Victoria, por ejemplo, en estos años, lo cual chocaba también a los krausistas amantes de la naturaleza. Sin embargo, este crecimiento urbanístico, en el que se mezclan la idea de la colonia fabril, de la vivienda unifamiliar inglesa y de la ciudad jardín alemana, no responde a ninguna visión de conjunto. Por lo tanto, este desorden difícilmente podía contribuir a la configuración de una nueva mentalidad urbana. El joven Maeztu apuntaba: Madrid es una ciudad donde las cosas no cambian apenas y donde vive casi todo el mundo como en vísperas de una lotería o de un terremoto. Ello es un resabio de los tiempos de la Gorda y de los pronunciamientos. En cuanto a Azaña, comprueba en la siguiente década: no hay en Madrid un acervo común, engrosado siglo tras siglo, donde cada hijo de vecino adquiera, sabiéndolo o no, estilo, normas, o a lo menos modales. Madrid ni se entrega ni se niega, no tiene gustos ni los da. A nadie se le conoce
que haya estado en Madrid. Y llega uno a convencerse, como lo hace Ortega, de que sería un disparate pensar que Madrid pudiera irradiar su espíritu más allá de unos cuantos kilómetros, tanto como creer que sería capaz de recoger los impulsos de las capitales de provincias. De tal manera que algunos no dejan de preguntarse si la ciudad más importante de España no sería, al contrario de las verdaderas capitales europeas, un obstáculo al desarrollo nacional. Según Ortega, Madrid, que sigue siendo el centro de la vieja política, hubiera tomado demasiado en serio su papel por el que no estaba preparada, hubiera confundido la expresión de su particularismo con la de un sentimiento nacional. Y esto tanto más cuanto que adolece de una vida intelectual muy superficial. En Madrid, explica Azaña, no hay nada que hacer, ni a dónde ir, ni nada que ver. Entonces, un periodista cuyo seudónimo era Juan de Aragón pregunta también: ¿a qué venir a Madrid? ¿A beber el agua de Lozoya y a agarrar un tifus? ¿A sufrir groserías de los señoritos chulos y de los chulos señoritos? ¿A verse acosados por los mendigos? ¿A mascar polvo o a pisar lodo? Sin embargo, muchos de nuestros futuros intelectuales, desde Adolfo Posada hasta Miguel de Unamuno, tienen una primera visión triste y deprimente que no está lejos de compartir José Martínez Ruiz cuando llega en 1895. Hasta el punto de que el primero no lo piensa más y al cabo de unas semanas decide regresar a Oviedo. La realidad resultaba mucho peor de lo que me había imaginado. Mala, muy mala mi primera impresión. Aquel primer viaje a Madrid fue para mí un suplicio, una pesadilla atormentadora. Madrid me rechazó y yo no acerté a adentrarme en la capital de España. Juan de Aragón explica así lo que es el recorrido del forastero que llega a Madrid. La cita es un poco larga, voy a resumirla. En cuanto llega uno a la estación, ya se encuentra con un burdel indigno de una capital, formado por los maleteros harapientos, por los ganchos achulapados y por los mendigos molestos. Enseguida, una fila de coches destartalados, inmundos, con caballos famélicos, con arreos que más que correas tienden cuerdas, con cocheros mal vestidos, y tras del coche un golfo, trotando al parque el caballo, muestra del hambre cortesana que corre una legua para ganar unas perras subiendo las maletas. Luego, el calvario del hotel, porque Madrid, cuando alberga a diputados, a senadores, a comisionistas y a comisiones políticas, ya no tiene sitio en los buenos hoteles. Bueno, más allá de este Madrid posible, en el que Juan Ramón Jiménez veía, sin embargo, un mar de bellezas acumuladas que quizá no sepa apreciar el madrileño, se perfila una ciudad hostil que conduce a la marginalidad, cuando no al suicidio, y que Ramón Gómez de la Serna no dejó de asociar nunca al sino maldito de Mariano José de Larra. Madrid tenía frío y no tenía ideal. Oía yo que decían: está loco. Los intelectuales eran golfos cuarteleros. Vivíamos sobre los bancos de la Cuesta de la Vega, que es donde entonces, y aún ahora, está el verdadero margen de Madrid. Una vez superada pues esta impresión inicial de asombro y asumido el discurso totalmente opuesto de Juan Ramón Jiménez, cuando dice: se asoma ese parque
del oeste, junto a la Moncloa, sobre uno de los más bellos paisajes españoles, aunque en España y en Madrid crea todavía mucha gente que la capital carece de paisajes bellos, etc. Ni la gente asombra a ir a contemplarlo, ni el parque está dispuesto para aprovechar tal maravilla, ni hay en él un solo banco bien situado a este fin. No hay un banco que permita disfrutar del ocaso de Madrid, en Madrid. No todos comparten esta visión magnificada de Juan Ramón Jiménez. Miguel de Unamuno mantiene una actitud aversiva casi hasta la vejez, es decir, hasta su estancia en la capital como diputado en 1931. Pero Madrid entonces simbolizaba la joven república y representaba el centro de un acontecimiento que había cambiado el rumbo de la nación española. Tampoco podemos olvidar la historia personal de Unamuno, quien tuvo que opositar por doquier y sin sacar cátedra de filosofía en Madrid hasta llegar a la de lengua griega en Salamanca. Entonces, si Madrid era un poblachón mal construido, podemos imaginar lo que era Salamanca, a pesar de ser una ciudad monumental. Después de una corta estancia en la capital, en la que le es difícil abrirse camino en medio del bullicio de la gente, en lo que llama este avispero madrileño, su regreso a esta Salamanca, que él llama, a pesar de las mezquindades que le deparó, su retiro activo, su fecundo y agitada soledad, parece colmarle. Me es imposible, confieso, todavía en 1914, me es imposible, me es absolutamente imposible hacerme a ese ambiente en que se huye de las eternas inquietudes entrañadas. No puedo vivir yo, literato, en esta atmósfera de literatismo, y lo que es peor, de teatralismo y teatralidad. Yo, político a mi modo, en esta atmósfera de politiquería. Le indigna pues a Unamuno la superficialidad de la vida madrileña. Agarbanzamiento agudo, que no lograba salvar en el espíritu de don Miguel, ni mucho menos la proliferación de los semanarios cómicos de toda clase. Describe a menudo el miedo, el apocamiento, el fracaso de estos jóvenes escritores presos del ambiente estático y cómodo de lo que llama la charca nacional. Y creo que esta descripción, este calificativo no se explicaría sin la hostilidad de la sociedad madrileña para el literato y el pensador, tal como lo percibe naturalmente el rector de Salamanca. Me ahogo en este mundo de epicúreos, escribe. Pero la mayoría de estos jóvenes no tuvieron más remedio que adaptarse o resignarse en cuanto supieron que en Madrid habrían de pasar la vida. Madrid con su dejadez, su desconcierto es mi rutina, no podía abandonarlo, equivale a mi modo de ser, llegó a comprobar Azaña. En cuanto a Azorín, le pone en boca de su apócrifo esta frase, le escribe a su novia: hay que estar en Madrid, Pepita, en otra ciudad no se puede triunfar. Sin embargo, superada
esta primera visión, hay otra que es el ambiente del país, el ambiente desmoralizador de la Restauración. A partir de esta visión, el Valle-Inclán de Luces de Bohemia inventó el esperpento para descubrir un Madrid descompuesto y grotescamente inconsistente, que pretende reflejar en el encuentro entre la ineficacia política y la bohemia literaria, según la propia definición del dramaturgo, toda la vida miserable de España. Paralelamente a esta reacción de asco espiritual, que puede llegar hasta el anatema, aparece otra, propia de la generación más joven, que es, más allá de la protesta, el militantismo. Madrid es el único lugar donde uno puede lograrse nombre. Ya me adelanté con la cita de Azorín. Azaña lo ve de otra manera. Explica que desde el Escorial, Madrid era el comienzo de la vida. Bueno, estaba en un colegio de Agustino en el Escorial, no podemos saber lo que pasó cuando llegó a Madrid, pero vivió esta llegada con entusiasmo. De los que regresaron frustrados a su provincia y desaparecieron en la niebla de la bohemia artística, no sabemos todas las amarguras. Solo mencionaremos, además de Alejandro Sagua, el fracaso ejemplar del salmantino José Sánchez Rojas, alumno de Dorado Montero, de Unamuno. Vino a doctorarse en Derecho a Madrid, viajó por Italia, quiso hacer una obra literaria, se acercó a Araquistáin, colaboró en la revista España, tradujo a Benedetto Croce, hizo periodismo a destajo, hasta morir de agotamiento, desconocido y pobre por la Nochevieja del 31, en una habitación del Hotel Terminus de Salamanca. Cuando lo descubrieron, comprobaron que no llevaba camisa, que debajo del abrigo no llevaba camisa. Hizo aparentemente lo que hicieron sus coetáneos, pero vio frustradas sus esperanzas y no pasó de periodista amargado, quizá por falta de tesón y voluntad. Unamuno exclamaba: tantos jóvenes precoces que se malogran, tantas esperanzas que jamás se convierten en realidades, compadeciéndose de estos literatos que fueron víctimas de la indiferencia de la capital. A Madrid, pues, van estos jóvenes a ampliar sus estudios o a doctorarse. No olvidemos que era la única universidad central, es decir, la universidad en la que uno podía sacar el doctorado. Y van a Madrid, confiesan algunos, a los 2 días de licenciarme, entusiasmados, unos desilusionados, otros, pero sabiendo que la estancia en Madrid era imprescindible. Este año en Madrid es indispensable si sigues en la idea de ser profesor de universidad, le había dicho Álvarez Bulla a Adolfo Posada cuando le vio regresar a Oviedo. Entonces Posada vuelve a Madrid. Además, hay un ambiente que podemos llamar postmoderno, avant la lettre, en estos años, que tanto expresa Unamuno como Ortega, o podemos decir antimoderno, digamos. Un pueblo, explica Unamuno, un pueblo que ha dejado de ser nación está en las mejores condiciones para entonar una canción universal. Es decir, un pueblo que ha fracasado es capaz de escarmentar y de desarrollarse nuevamente, mucho antes, incluso puede servir de modelo a los que acaban de fracasar por un exceso de racionalismo, como describen
entonces muchos españoles la Primera Guerra Mundial. Son los años en que Ortega trata de convencer a Unamuno de reunirse con él en Madrid, único lugar desde donde podía hacerse subir la presión en toda España. Nosotros los intelectuales tenemos que bajarnos a la calle, no hay más remedio, hay que formar el Partido de la Cultura. Le va repitiendo Ortega a Unamuno varias veces, cuando Unamuno explica que no está por la labor, que no quiere hacer política, sino espíritu. Madrid era, pues, a pesar de todos los defectos que enumeré, un lugar de difusión cultural. Hasta tal punto que Ortega, cansado por las inquinas, las quejas de Unamuno, empieza a asumir el papel de mentor de la joven generación. En la bisagra de ambos siglos se configura desde Madrid un mercado nacional del libro y de lo impreso. No puede compararse con el de otras capitales culturales europeas, pero indudablemente la presencia de los nuevos alfabetizados en algunas provincias traduce un desplazamiento de población hacia el centro y la periferia y evidentemente una concentración de lectores potenciales en las ciudades. Los progresos de alfabetización son notables, un 15% entre 1860 y 1920. Si me hubiera atrevido a hacer una proyección, les hubiera propuesto para meditar dos tubos ahí de 50-50, es decir, que no se nota si se reflexiona en porcentaje, porque los progresos de la alfabetización se ven anulados por los progresos de la demografía. Pero si razonamos en cifras absolutas, no es lo mismo un 2% de una ciudad de 1 millón que, naturalmente, un porcentaje que se mire así a solas. Solo en Madrid capital, los datos que se refieren al analfabetismo pasan de un 60% en 1900 a un 39% en 1930, es decir, un progreso de un 30%. En la capital se concentran pues los medios de producción intelectual del país. Desde ella se alcanza a los lectores potenciales. Más allá de estas visiones contradictorias de una ciudad parasitaria o saqueada, arcaica o modernizada, ingrávida o atractiva, implacable o generosa, se conforma a lo largo de los años una capital levemente cosmopolita que llega a ser, quizá con la excepción de Barcelona, pero desde una perspectiva nacional, el único punto de contacto con la sociedad europea. ¿Qué hacen pues en la capital estos intelectuales? Pues sí, van a iniciarse a la literatura y al periodismo. De hecho, solo algunos universitarios, como Posada, Besteiro, de los Ríos u Ovejero, ciertos profesores de enseñanza secundaria, como Zulueta, maestro de escuela como Domingo, funcionarios como Azaña, logran librarse de la servidumbre alimenticia del artículo cotidiano. Y más de un literato durmió en el sofá de las redacciones de los periódicos. También frecuentan lugares de estudio y sociabilidad, desde los cafés, las tertulias literarias del Café Comercial, el Lión, el Girón, el Forno, etc., hasta la residencia de estudiantes y, naturalmente, el Ateneo. En Madrid, pues, se encuentran una tribuna, estos intelectuales, y desde esta tribuna van a forjar un proyecto de renovación política ya organizados, van a querer disponer del aparato del Estado
y van a transformar a Madrid de centro cultural en capital política. La noción de intelectual no nace con la universidad, no es hija del único saber, sino de la utilización que se hace de él. O mejor dicho, la aparición de la figura del intelectual, a partir del momento en que éste pudo valerse para unos fines políticos de la fama que había adquirido en su labor literaria o científica, va unida a la mayor difusión de la prensa y al nacimiento de una opinión pública que le proporcionan un papel fundamental en la lucha ideológica. Y esto se logra en España, en Madrid. Desde el Ateneo, desde este espacio que encuentran en los partidos políticos, la Joven España en el Patio Radical a partir de 1908, la Liga de Educación Política en el Patio Reformista a partir de 1913, la Escuela Nueva a partir del año 12 en el Partido Socialista, los intelectuales van forjando un proyecto. A veces el mismo, porque son los mismos que pasan de un partido a otro. Pero Madrid constituye a menudo la primera etapa de un viaje que lleva hacia otra capital europea. Madrid es una especie de intermediario cultural, del que acabarán prescindiendo los catalanes yendo directamente a París, cortocircuitando este recorrido desde hasta Madrid para luego irse a otra capital europea. Esta ciudad, pues, que aparece a principios de siglo, según la mayoría de los testigos, como una gran aldea, un poblachón mal construido, un pueblo sin historia, una ciudad inacabada, cuya vida espiritual en la atmósfera desalentadora de la Restauración no es más que el fruto de la superficialidad de las texturas de café, es un lugar en el que cualquiera que sepa respetar algunas normas sociales, iniciarse a literatura, el periodismo, frecuentar lugares de estudio o de sociabilidad, valerse en una tribuna, puede dotarse pues de una formación intelectual y hacerse un nombre. Queda una última pregunta, o la primera, la que hice al empezar a hablar hace un momento. ¿Podemos afirmar que Madrid llega a ser una capital simbólica? Es evidente que la emergencia de su potencial simbólico se confunde hasta los años 30 con el de los intelectuales dispuestos a encarnar la oposición al régimen de la Restauración. Luego Madrid será el símbolo de la resistencia a la rebelión militar. Ortega, que estuvo siempre atento a la degeneración provincial, lamentará que la hayan entregado al franquismo. Los intelectuales provincianos y los aficionados, dirá. Pues sin sus intelectuales, Madrid dejaba de ser Madrid. Pero Madrid se había dotado de la apariencia, sino del lenguaje de la modernidad. Madrid es una ciudad que tarda en lucir, sin que se pueda decir que fue una ciudad que se estaba apagando. Llegó a ser ciudad de las artes, pero era difícil dar vida espiritual más allá del consabido cuadrilátero que describí hace un momento. Es capital de los negocios, también es capital de los disturbios sociales, del ritual urbano de la manifestación, es la ciudad de los intelectuales, de los grandes diarios, es también en parte la ciudad de los artistas,
Pero con el nacimiento de un urbanismo madrileño, con todo así definida, Madrid se halla en la órbita de aquella metáfora del mundo que sigue siendo París. Madrid en los años 30 está al borde de la ruptura de un equilibrio. Quiso parecerse a las demás ciudades europeas y fue la ciudad de las obras públicas y de la piqueta. Entre el racionalismo cuadriculado del ensanche, el caos del extrarradio, Madrid abre sus proyectos urbanísticos a los proyectos internacionales. Ya es sede de sociedades anónimas que se instala en el centro, en medio de la vida callejera y de los cafés. Hay más de 160 bares en esta zona. Esto es lo que más sorprende en una ciudad que tiene pretensiones europeas: la vigencia en su centro de una ciudad popular que concentra actividades comerciales y financieras más dispares. Coinciden ahí el gran almacén llamado Madrid-París, con escaparates que hacen la admiración de los transeúntes, y un miserable comercio callejero cuyas calles empiezan a llenarse de automóviles y camionetas, aunque no han desaparecido del todo los animales o los hombres que van tirando de los carros. Quedan muchos obreros y pequeños patronos viviendo en el centro. Toda esta gente se mezcla en la Puerta del Sol, donde se suelen celebrar los grandes eventos políticos. Se califica de Madrid obrero los barrios que han crecido fuera del ensanche, pero Madrid sigue siendo una ciudad de empleados y talleres y carece de la vida obrera que caracteriza a la gran ciudad industrial. La clase acomodada vive en el este, donde están las grandes arterias, los edificios oficiales, los museos, bibliotecas, teatros, casinos y hoteles de más alcurnia. De tal manera que se tiene la impresión de una superposición de dos ciudades, lo cual explica sin duda las tensiones que conoce Madrid a partir del otoño de 1933, tras este crecimiento caótico en la periferia. López de Luce habla de disgregación espacial articulada. Es decir, que se tiene la impresión de que Madrid es una ciudad que se rompe antes de haber encontrado su densidad y su coherencia. Pasa de la fiesta a la huelga general. En esta ciudad donde los forraneos son más numerosos que los nativos, que es más industriosa que industrial y que tarda en adoptar el lenguaje de la modernidad y no logra encauzar las nuevas necesidades de los suburbios y los pueblos limítrofes. Esta ciudad, pues, necesita a finales de los años 20 un nuevo equilibrio que ordene su crecimiento caótico y sus relaciones sociológicas. La Segunda República, por su brevedad, y más breve todavía si pensamos únicamente en el primer bienio, y las impaciencias que engendró, no lo consiguió. No pudo ocupar este nuevo espacio en la modernidad que se asigna a una capital europea. ¿Cómo entender que Madrid haya podido ser una capital política cuando sus mismos intelectuales, los intelectuales que atrajo, cuestionaban su misma función cultural? Único lugar de consagración posible para un escritor español, Madrid era el punto de contacto con la modernidad europea y la primera etapa hacia el viaje a la capital. Pero ya París estaba dejando de ser la capital del arte moderno después de la inauguración del Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1929. La década es prolija, evidentemente, en debates sobre la finalidad del arte, la articulación entre élites y pueblo, o la necesidad para el creador de mantenerse al margen de los debates que no sean estéticos. Paul Valéry alude al arte puro, mientras Julien Benda denuncia la subordinación de los intelectuales
a intereses materiales ajenos a su misión. Se trata de un periodo de transición y de cambio cultural. Pero ahora, el cambio en sí tiende a convertirse en valor moral, social, político y estético. Y estos cambios se les escapan cada vez más a las élites para alcanzar a las masas. Entonces aparecen los partidos comunistas, la exaltación de la noción misma de revolución, hasta aparecer como exaltación planetaria de un proyecto de transformación del mundo. Mientras tanto, la cultura de las grandes capitales europeas o americanas apunta hacia lo universal. Todo concurre a reforzar la función dirigente de estas grandes capitales, de esos grandes centros que son Londres, Berlín, París o Nueva York, que se erigen en capitales culturales cosmopolitas hacia las que convergen investigadores, artistas, escritores, a menudo oriundos de muy distintos países. Hasta se pensó que esta inmigración hacia la metrópoli era uno de los orígenes intelectuales del cuestionamiento de los códigos y de los lenguajes propios de las vanguardias. Pero este movimiento centrípeto y centrífugo que afecta a España y que he descrito hace un momento es, a mi parecer, lo que explica la práctica nueva de reportaje urbano que hace Ramón Gómez de la Serna. Tanto más cuanto que el inmigrado, al romper con su cultura de origen, encontraría en la metrópoli un nuevo mundo de signos que puede parecer arbitrario. Los años 20, pues, constituyen el apogeo de este proceso o de esta era del discurso sobre el discurso. Hay que explicar lo que es la vanguardia, hay que explicar lo que se mueve. Este metalenguaje, pues, es la señal de identidad de lo que se suele llamar la modernidad. Es decir, al fin y al cabo, la exigencia, la ambición de vivir con su tiempo, satisfecha por la asimilación de la cultura cotidiana urbana, con sus ruidos y sus luces, que deslumbran por su inmediatez y su fragilidad, a este hombre con prisas, que consulta compulsivamente el reloj de pulsera, tantas veces como es necesario, y ha renunciado al tranquilo ensimismamiento del reloj sacado intuitivamente del bolsillo del chaleco. Pero este nuevo ciudadano teme también que estas luces de la ciudad desaparezcan, como el mismo Ramón Gómez de la Serna, cuando alude al final de una novela o metanovela que titula El novelista, al vasto mundo. El vasto mundo explica que se morirá de un apagón. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia muy sugerente, ¿no?, en algunos aspectos, y bueno, querría en principio ofrecer la oportunidad de intervención a alguno de los asistentes. Bueno, empezaré yo entonces, aunque sea un breve momento. Me ha interesado mucho la noción, la contradicción interna, ¿no?, de Madrid creciendo, la opinión que tienen los intelectuales, que es bastante negativa, como había reforzado claramente o ha indicado Polover, y las otras imágenes más luminosas que a veces están incluso en los medios de comunicación, ¿no? Pues estoy pensando pues en imágenes de pintura, o en imágenes de nuevos rascacielos que también estaban surgiendo entonces, humildes rascacielos madrileños, o por ejemplo la importancia del escaparatismo, ¿no? De manera que lo que parece que sucede en Madrid durante los 20 y los 30 es una
o casi un comportamiento bipolar, ¿no?, entre lo que piensan unos y lo que se está construyendo al mismo tiempo. Bueno, quizá un buen ejemplo de esto sea la residencia de estudiantes, ¿no?, que era conocida como Cambridge, ¿no?, Oxford y Cambridge en Madrid. Ya solo con esa definición, bueno, pues desde luego bastante confusión había en aquel Madrid, ¿no? Había algunos elementos que me han interesado mucho y me han traído a la memoria algunas obras. Por ejemplo, la importancia del transporte, que conecta tanto como distancia, como separa. Es algo que aparece en algunos cuadros de los años 20, los llamados trenes de cintura, por ejemplo. Son habituales en cuadros de Gabriel García Maroto, que es un pintor interesante, que había sido simbolista y luego pues está en todo el proceso de renovación de los 20. Y bueno, me parece que está indicando tanto esto como, bueno, pues la presencia de nuevas temáticas urbanos, rurales, por ejemplo, en algunas obras, incluso de los últimos 10 de artistas como Rafael Barradas, por ejemplo, ¿no?, que marca mucho. Él, que es un uruguayo que ha pasado por Italia, por Francia, por Barcelona, por Zaragoza también, es alguien que se da cuenta muy rápidamente de lo que es Madrid. Cuando en los años 17, 18, él llega en el 18, 19, pues realiza una serie de cuadros en un estilo muy moderno, inconfundiblemente vanguardista, cuadros de Puerta de Atocha en la que vemos, bueno, pues un carro tirado por bueyes y en mitad de un escenario muy típico, por ejemplo, del expresionismo alemán, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, por no hablar de futurismos, cubismos, etcétera. De manera que quizás lo que lamentaban los intelectuales y escritores españoles que llegaban a Madrid era la propia identidad del hecho madrileño, ¿no?, que es desde luego de difícil definición, ¿no? La contradicción parece que es uno de los elementos clave en el desarrollo y en la construcción mítica de la imagen de Madrid durante esos años. Y bueno, hay muchos ejemplos en los 20 y en los 30 sobre cómo ese crecimiento fue bastante espasmódico, ¿no?, y totalmente incoherente. Quizá eso es lo que más nos atrae del Madrid de los años 20 y 30, ¿no?, que se resiste todavía a ser domesticado, ¿no?, y por eso nos seduce todavía. No sé si queréis hacer alguna intervención. Alina. Una ciudad simbólica. A mí tampoco no me ha quedado claro. Es una ciudad que aspira a esto, pero es evidente, no es lo que es evidente que no se puede comparar con Berlín, con París, está aspirando a esto. Sin embargo, si puedo hacer brevemente una autocrítica, pasemos rápidamente sobre la Gran Vía y tuviera haciendo que insistir. Hace unos años, pues yo puedo considerarme en parte como madrileño, viví 10 años aquí en Madrid, ¿no? Invité a un colega francés que es a la vez, hay pocos, geógrafo e historiador, y gran especialista de la ciudad, Marcel Roncayolo. Fue a buscarle a Barajas y lo llevé por la Gran Vía, etcétera. Y él estaba maravillado. Mirando las casas me decía, pero esto es una ciudad austríaca, es Viena. Bueno, pues yo creo que si no hay ahora más intervenciones vamos a hacer un receso, creo que es hasta las 6, ¿no?, que es la hora de inicio de las comunicaciones. ¿Vale? Si os parece, paramos 15 minutos más o menos y ahora seguimos. Muchas gracias. Se me iba la voz. Sí, que está hablando esta mañana también. Claro. No, creo que solo estábamos mucho. Thank you.